de un transmisor. Entonces, como le digo, ¿qué se va a pedir instalar aquí? Un transmisor de presión 0 a 4 bar y vamos a tener que este transmisor, esa es la variable, ¿cierto? Entonces la variable es presión y el rango es de 0 a 4 bar y la salida, o mejor dicho, la señal de salida es de 4 a de 4 a 20 miliamperes. O sea, un sensor con salida análoga. Si hiciéramos va a ser conexión a dos hilos. ¿Se acuerdan? Si son dos hilos, significa que la señal de alimentación, o sea, que la alimentación y la señal de la variable viajan por los mismos cables, entonces el instrumento tiene un rango de trabajo adecuado. La clase pasada les mostré una figurita que era algo así, la voy a dibujar aquí chiquitita. Entonces teníamos el voltaje de la fuente, en este caso un transmisor de presión. Esta es la resistencia del cable 1, esta cable 2 o conductor 1, conductor 2 en realidad. Y ahí se cierra el circuito. Y esta es la resistencia de medición, digamos, en este caso esto de acá correspondería al controlador de temperatura, o sea, de presión, que podría ser un PLC u otra. Y esto de acá corresponde esto es el transmisor de presión. Entonces, básicamente, este de acá lo que va a hacer es generar una señal de corriente. ¿Cierto que está aquí? Una señal de corriente. Esa corriente, cuando llegue acá, esta resistencia para este ejemplo va a ser de 250 ohms. Ya, esta resistencia es de 250 ohms. Y cuando llegue aquí va a producir un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada es como llega la señal de presión al, al controlador, al PLC. Y si se recuerdan, en los datos, por ejemplo, del transmisor de presión, debería aparecer que tiene un voltaje mínimo de funcionamiento. Entonces, de los datos del fabricante, el transmisor de presión, tiene aquí un voltaje. Vamos a decir que VTX, por ejemplo, tiene que ser mayor o igual a 18 volts.
que el voltaje de la fuente disponible es de 24 volts. Por lo tanto, lo que nos quedaría determinar acá sería la distancia de instalación voy a buscar una tabla de... Ya. Entonces, si se fijan, el problema radica en este caso y los cálculos que se deben realizar corresponden en que ya tenemos un voltaje que está limitado y el máximo posible, que es la fuente. Y está en 24 volts. Entonces tenemos voltaje de la fuente, 24 volts. Tenemos un voltaje en el transmisor que no puede bajar de 15 volts, de 18. ¿Qué otra caída de tensión más tenemos en este circuito? Que podríamos calcular ahora ya con los datos que están acá. Fíjense, aquí sabemos que va a circular una corriente. Aquí va a ir una corriente. Esa corriente es conocida porque esa corriente la define el transmisor. En este caso, el transmisor nos dice que la corriente que va a pasar por aquí tiene un valor mínimo de 20, y o sea, un mínimo de 4 y un valor máximo de 20. Los voltajes y la resistencia podríamos calcular. Pero si queremos calcular en esta resistencia, nos faltaría, y hacer la incógnita, el dato de la resistencia del conductor. El voltaje entrada se puede calcular, ¿cierto? Claro, porque justamente aquí la pregunta final va a ser esta: distancia. ¿A qué distancia puedo colocar el transmisor del PLC en función del tipo de cable que coloque? Pero yo ya sé ya que el transmisor me dice 18 volts. Yo ya sé que la fuente es de 24 y la otra justamente, el otro voltaje que podemos calcular es el voltaje de entrada. Ese voltaje es el que queda dentro del PLC para poder leer. Para que hagamos una idea, por ejemplo, la figurita, el PLC lo que tiene internamente generalmente va a ser un voltímetro. Rangos comunes de 0 a 10 volts. Eso es lo común que tiene, esto es interno en el PLC. Entonces aquí tienen los terminales y nosotros cuando llegamos acá nos estamos conectando a ese punto y a este punto. Pero lo que viene aquí es una señal de corriente. Entonces lo que se hace
es que se instala acá una R en paralelo para que esta sería el Vane, eso es lo que vamos a terminar ahora. Se instala una resistencia en paralelo que lo que nos va a permitir es poder medir. Ahora, yo puedo llegar a hacer esto siempre porque el voltímetro internamente tiene una resistencia. ¿Se recuerdan de metrología? ¿Qué resistencia tienen los voltímetros? Así, los ideales. Tienden a infinito. La resistencia ideal tiende a infinito, ¿cierto? La resistencia real no es infinito. La mayoría de los instrumentos, la resistencia real es de 10 megohms. Bien, hablan de kilo ohm por volt en algunos rangos. Entonces, si tiene 100 volt, son X cantidad de kilo ohm por cada volt y ese rango cambia la impedancia. En el caso de los PLC, la más común que vamos a encontrar, y de los controladores industriales y todos estos controladores electrónicos, es que la impedancia de entrada vale 10 millones de ohms. Entonces vamos a hacer un circuito equivalente de eso. Entonces usted va a colocar esto. 250 ohms aquí. Y aquí una R de 10 millones de ohms. De 10 megohms. Y aquí usted está entrando con una corriente de 4 miliamperes o 20 miliamperes. Vamos a tomar los puros valores extremos. Entonces aquí entra la corriente total y aquí habría una corriente 1 y aquí una corriente 2, donde la corriente total varía igual a la corriente 1 más la corriente 2. Y ahí podríamos hacer simplemente un divisor de corriente, ¿cierto? Para determinar por dónde se va la corriente. ¿Por dónde se debería ir la corriente? Por los 250. Por la de 250. ¿Cierto? Por la que presente el menor valor de resistencia. De hecho, si uno calcula la proporción, son 10 millones, estos son 10 millones, 10 megohms, dividido en 250, se va un 0 ahí, eso podría ser 1 y eso podría ser 4, el resultado es 40.000, ¿cierto? Va a haber 40.000 veces más corriente acá que acá. O sea, si aquí hay un microampere, aquí habrían 40.000 microamperes. Esa es la proporción, ¿cierto? Porque como la resistencia es 40.000 veces más chica, la corriente se va a ir toda por ese lado. ¿Qué significa? Que básicamente, aunque nosotros estamos inyectando una señal de corriente, no hay ningún problema porque la corriente se va a ir toda por la resistencia externa. Y de esa forma nosotros podemos medir sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, nosotros la resistencia que coloquemos acá afuera, ¿cuál sería la implicancia? ¿Qué sucede si en vez de colocar una resistencia de 250 ohms, yo colocase una resistencia de 500 ohms? ¿Cambia mucho este valor? Sería la mitad, ¿cierto? En vez de 40.000, la proporción pasaría a ser 20.000, con una resistencia de 500 ohms. Ahora, si yo calculase la resistencia equivalente, básicamente 250 en paralelo con 10.000 es como 249,9998 ohms. O sea, básicamente el paralelo de esto no cambia. Yo logro que la corriente circule toda por la resistencia externa, pero acá aparece un voltaje de entrada. Porque ahora, ¿qué pasaría si yo no coloco esta resistencia? La fuente, que en este caso, ¿ya? Si yo no coloco esa resistencia, imagínense lo que pasaría. Tendríamos 24 volts dividido por, tendríamos esa resistencia de 10 megohms, más las otras que están acá, o sea, esta, de aquí, en vez de 250 ohms. O sea, no puede no ir esta resistencia si es que
yo voy a medir en un instrumento que tenga entrada de voltaje, y todos los instrumentos son de voltaje, inclusive hay algunos que en el PLC o lo que diga, acá tiene una entrada que dice corriente, una entrada que dice voltaje y una entrada que dice común. Y lo que hacen internamente es esto: un voltímetro y aquí hacen un puente. Y si se fijan, están haciendo exactamente el mismo circuito. En vez de colocar la resistencia acá afuera, nosotros la están colocando internamente en el circuito, de tal forma que la corriente va a circular una parte. Bueno, aquí usted conecta o por voltaje o por corriente. Esta sería una entrada que se llama, en los PLC también encuentra este formato, que usted podría tener entrada B y, claro, si conecta aquí, la fuente, directo. Pero si conecta una entrada de corriente, la conecta en esta terminal con respecto a ese. De esa forma puede medir en ambos puntos. ¿Ya? Entonces, ya nos quedó claro que no hay ningún problema con la conexión y podemos realizar ahora el cálculo del voltaje de entrada. ¿Cómo calcularíamos el voltaje de entrada? El 20. I cuadrado por R. Parece que mi audífono está un poco malo. Dije voltaje, no potencia. Perdón. Sí, puede ser por la hora de almuerzo. Corriente por resistencia nomás. Justamente, ¿cierto? R por I. Entonces, acá nosotros sabemos que la corriente que va a pasar por acá o son 4 miliamperes o 20 miliamperes. Entonces decimos que el voltaje ahí va a ser los 4 miliamperes por los 250 ohms, o podría ser, ese sería el mínimo, y el voltaje de entrada máximo van a ser los 20 miliamperes por los 250 ohms, lo que daría acá 1 volt, y lo que estaría dando acá 5 volts. Entonces tenemos eso, el rango va a ser entre 1 a 5 volts. Ese es el rango de voltajes que van a aparecer en Vein. Entonces, si nosotros volvemos al circuito original, ¿sí? ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿alguien habló por ahí? Profe, la resistencia que va ahí afuera, esa de 250 puede variar igual. Claro, pero no podría ser muy, muy grande. 250, 500 son los valores típicos. Ya podría llegar a ser 500. ¿Por qué no puede variar? Por la potencia en este caso, del transmisor. Ahora sí, la potencia del transmisor va a ser I cuadrado por R. Entonces, esto va a ser 20 miliamperes, ¿cierto? A la menos 3, y eso al cuadrado. Eso te da 20 por 10 a la menos 6, que se multiplica ahí 3 por 2, 6. Por la R. Básicamente, si usted coloca aquí una resistencia de 250, va a tener un valor de potencia. Pues si usted ya coloca una de 500, le está pidiendo al transmisor que tenga que entregar el doble de potencia para mantener la corriente. Si usted, por ejemplo, pusiera una resistencia de 10.000 ohms, ya, vamos a hacer el cálculo, voy a colocar los números aquí en la calculadora. Con 250. Con 250 ohms, esto da 0,1 watts. Chiquitita la corriente.
a la potencia, que diga, con los 20 miliamperes de 0,1 watt. Pero estos equipos son de potencia, transmiten señales, ¿ya? Transmiten señales, y para una señal 100 miliwatts es un valor adecuado. 100 miliwatts, 200 miliwatts. Por lo tanto, si yo pasara de 250 ohms a 500 ohms, duplico la resistencia, entonces la potencia ahora sería de 0,2. miliwatts, ¿cierto? Y si pasara de 250 a 10.000, estoy amplificando 40 veces, ya sería una potencia de 4 watts. Lo más probable es que estos instrumentos, si tuviéramos los catálogos, van a indicar que su potencia es 100 miliwatts, 200 miliwatts. Entonces, ¿qué sucede si ponemos aquí una resistencia muy grande? Que podría ser esta, pero también, ojo, podría ser la resistencia de los cables, porque al final lo que ve el transmisor, que está en este otro lado, y el transmisor, digamos, es el que inyecta aquí la corriente, podríamos hacer como un modelo de circuito eléctrico. Entonces, el transmisor es el que genera la corriente, pero lo que tiene que ver son los cables más la resistencia interna del controlador, del que va a leer. Entonces, si estas resistencias son muy altas, más la resistencia del controlador, lo que pasa es que ahí empieza a subir mucho este valor La potencia. y no aguanta la potencia. Si no tuviese suficiente potencia, lo que va a suceder es que empieza a bajar la corriente, entonces ya no llegaría a 20 miliamperes. Empezaría a bajar la corriente y se descalibra completamente el instrumento. Entonces, por eso que ustedes van a encontrar en todos los circuitos que el valor normalizado es de 250 ohms, ¿ya? Y como valor máximo, ante algún ajuste que usted pudiera hacer, podría colocar 500 ohms. ¿Ya? Que 500 ohms es fácil de armar. Ahora, supongamos que tú estuviese en la práctica y no tuviese una resistencia ajustable, porque la resistencia de esos 250 ohms no es un valor estandarizado. ¿O sí? No me acuerdo. 220, 230, 270. No recuerdo si la... Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, ahí es, para hacer esa resistencia, ¿qué pasa si ponemos 4 de 1 kilo en paralelo? ¿Cierto? Se divide por 4 y nos da aproximadamente 250 ohms. ¿Mm? Y ahí también, si esta resistencia fuera enrollada, también tiene cierta inductancia, entonces ahí también disminuimos la inductancia y nos evitamos problemas con efectos parásitos. Pero eso sería en el caso de que no tuviésemos una resistencia calibrada y estuviésemos usando una resistencia común para hacer el valor ante una emergencia solamente, ¿ya? Eso podría ser una alternativa. Bueno, esta es la pregunta original, porque esta pregunta es larga. Queremos determinar distancia. Entonces ya BF lo sabemos, 24. BTX el dato del fabricante. Y el voltaje de entrada va entre 1 y 5 volts. Entonces, podríamos hacer si hacemos una suma de voltaje, diríamos que el voltaje de la fuente debería ser igual al voltaje en los cables, o en el cable 1, más el voltaje en el cable 2, más el voltaje en el controlador, más el voltaje en el transmisor. Este sabemos que son 24 volts, esos son incógnitas, y esto teníamos dos valores, ¿se acuerdan? Era 1 y 5. Vamos a usar 5 volts, 18 volts. Entonces hacemos, querían los 24 menos 23 volts, debería ser igual a voltaje de cable 1 más el voltaje de conductor, en realidad debería ser. Entonces aquí queda 1 volt. Esa es la caída de tensión máxima que podríamos tener entre ambos cables.
lógica. ¿De qué largo deberían ser los dos cables? Distintos, muy distintos, uno más largo que el otro, del mismo largo. ¿Eso varía o Entonces, siempre está son más fuerte, por lo estandarizados? tanto, todos los días lo Piense que, piense por ejemplo que, piense que usted va a tener acá el transmisor, el instrumento. Aquí va a tener el PLC y usted tira aquí un cable. Y ese cable internamente tiene dos o más conductores. ¿Dos veces largo en el caso de, o no? Claro, tanto el largo de los dos cables es igual. Entonces yo podría decir que el voltaje en cada cable va a ser igual a la corriente por la resistencia más la corriente por la resistencia. Entonces yo podría decir que aquí va a ser igual a I por 2R, ¿cierto? 2 veces I por R. Y la corriente la conozco. De esa forma podría determinar la resistencia total o podría determinar cuánto vale cada, y con eso determinar la resistencia máxima. O sea, aquí tomo el... Profe, al momento de evaluar esto así en el tema de cálculo siempre se evalúa en el peor y en el máximo y en el mínimo, ¿cierto? Al no tener una variable exacta de corriente. Claro, no porque la corriente tú la conoces, porque este no es, insisto, no es un circuito eléctrico donde yo necesito la potencia de la carga. Aquí, más que la potencia de la carga en este caso es el transmisor, y del transmisor vamos a conocer su corriente, que son o 4 o 20 miliamperes. Entonces, todo este cálculo, claro, ¿qué pasa si yo en vez de 24 volts tengo 28 volts, tengo 30 volts? Entonces voy a poder tener una mayor caída de tensión en los cables, pero vamos a hacer los dos casos para el valor de la máxima, del máxima caída de tensión y de la mínima caída de tensión, porque este cálculo de 5 volts sería con el máximo voltaje como usted indica. También se puede dar que tengamos acá los 24 volts, eso todavía no lo conocemos, pero aquí podríamos tener 1 volt. Entonces, si aquí tenemos 1 volt, aquí en el controlador va a subir el voltaje, porque tiene que haber un impulso, ¿cierto? La resistencia la vamos a determinar. Entonces, si sigamos con el ejercicio, aquí 1 volt lo dividimos por 2 veces la corriente. 2 por 0,02 amperes, que son los 20 miliamperes. Eso te queda que 1 dividido por 0,04 amper volt. ¿Eso cuánto daría? Nos daría 25 ohms. Significa que si lo llevamos a un circuito eléctrico, el cable de ida, que sería R1, y el cable de vuelta, que sería R2, R1 más R2 nos debiesen superar los 25 ohms, porque cada cable debería tener como máximo 12,5. Ahí salvamos jugando del... Entonces ya tengo la resistencia, esa es la resistencia máxima que puede tener cada cable. Si me paso de esa resistencia, ¿qué va a pasar? Va a haber una caída de tensión mayor en los cables cuando esté operando con la corriente máxima, con los 20 miliamperes. Y si hay una caída de tensión mayor cuando esté operando con los 20 miliamperes, significa que en ese momento al controlador va a llegar menos voltaje y no va a funcionar. Entonces, nosotros aquí podríamos ir a una tabla, que estaba buscando una tabla relativamente ordenada de conductores con calibre AWG.
Entonces, yo aquí encontré una. No, pero son conductores muy gruesos. Ya, aquí encontré un cable de instrumentación electrónica. Uf, no está muy. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el valor de distintos cables que se usan en instrumentación electrónica. Tenemos característica eléctrica 20 AWG, nos dice que la resistencia eléctrica a 20 grados Celsius es de 35.82 ohm. Ya, es el 20 AWG. Un 18 AWG nos da 22.75 ohm por kilómetro. Son ohm por kilómetro. Un 16 AWG nos da 14.26 ohm por kilómetro. Y un 14 AWG nos da 8.97 ohm por kilómetro. Desde el 20 hasta el... ¿Cierto? Entonces, ahora el problema se simplifica simplemente a realizar eso. Dijimos que teníamos la medida AWG, teníamos los ohm partido por kilómetro. 20, 18, 16, 14. 35,82, 22,75, 14,26 y 8,97. Ojo que todo esto está a 20 grados Celsius. Entonces ahora yo ya tengo la resistencia máxima, ¿cierto? 12,5 ohm. Y según el cable que escoja, es la distancia máxima a la que podría instalar el controlador. Para el primer caso yo debería decir aquí, para 20 AWG, 35,82 ohm partido por kilómetro dividido por 12,5 ohm. Serían 2,86. División. ¿Cómo? No sería al revés la división, Pero esos son... porque para llegar a los 12,5 tendrían que ser los ohms por metro por el largo del cable, po, que sería la incógnita. Y al despejar quedaría las 12,5 dividido en 35,82 ohms por kilómetro.
Espérese. Tiene razón, porque si fueran 35 ohms, tendríamos 1 kilómetro. Y en este caso, como son 12,5 ohms, ahí nos quedaría el inverso de lo anterior, que serían 0,348 kilómetros, 348 metros. ¿Ya? Ese es la peor condición, porque ese es el cable más delgado, ¿ya? El que tiene la mayor resistencia por kilómetro. En la medida que vamos aumentando el calibre, vamos aumentando el número, disminuyendo el número de WG, aumentando el calibre, ahí va disminuyendo la resistencia, entonces este número va a ir disminuyendo, por lo tanto el largo va aumentando. Veamos el siguiente, el otro extremo. Veamos si usáramos un cable, en vez de usar un 20 WG, que es bastante delgadito, es difícil de manipular, por ejemplo un 14 WG. Entonces nos quedarían para un 14, quedarían 12,5 ohms dividido por 8,97 ohms partido por kilómetro. Se va. 12,5, 8,97, dividimos 1,393 kilómetros. Entonces, 20 AWG es suficiente, ¿ya? Y si si nosotros instalamos un 20 AWG y solamente colocamos por ejemplo, 100 metros, ¿qué tensión tendríamos en el transmisor si colocamos 100 metros de cable y no los 348 para un AWG? Supongamos que la distancia en vez de eso fueran 100. Con esa distancia podríamos recalcular ahora la resistencia que vamos a tener. Teníamos 35 ohms por kilómetro. Si vamos a tener solamente 100 ohms, tendríamos una décima parte, 3,5 ohms. ¿Cierto? Y en vez de 12,7, o sea, en vez de 12,5 tendríamos 3,5. O en vez de 25 tendríamos 7 ohms, un tercio del valor original. Entonces la caída de tensión acá también va a ser menor y por lo tanto en el transmisor ya no hay 18, habría un voltaje un poco mayor. Por eso los transmisores también tienen un rango, un voltaje mínimo y también tienen un voltaje máximo de funcionamiento. Ahora este rango es amplio. Entonces aquí va a poder ser 18, pero acá va a poder ser 24. O sea, podría llegar a ser la resistencia 0. ¿Ya? Porque esta igualdad, aquí el voltaje o la caída de tensión en los cables, caída de voltaje, más el BIN más esto, siempre tiene que ser igual a la fuente, ¿cierto? Sería un LBK, así que ahí no nos podemos confundir. Entonces, la respuesta para esta pregunta hubiese sido en función del tipo de cable. Entonces, acá, con un cable 20 AWG, aproximadamente la distancia máxima 350 metros. Y con un cable 14 AWG, la distancia máxima 1,4 kilómetros. Eso es para que se hagan una idea que en realidad esta configuración
es bastante robusta, ¿ya? En realidad no va a ser muy común que tengamos problemas a menos que estemos trabajando en una instalación de gran tamaño. Esta es una de las ventajas de trabajar con una transmisión por corriente que soporta cables largos, ¿ya? Soporta cables largos, limitado por la potencia del transmisor, pero si quisiéramos llegar a una distancia aún mayor, ahí lo que tendríamos que hacer es disminuir la resistencia de los cables, por lo tanto usar conductores de una sección mayor. Y esto ahora se va a complicar un poco más. Esta era la parte fácil. ¿Aló? ¿Consultas? Profe, pero ¿cómo uno escoge la WG? Porque usted dijo que cada cable no tenía que pasar los 12,5 ohms. Claro, pero No, claro, si se fija, mientras más bajo el número, más sección, más grueso el cable, por lo tanto tiene menos resistencia. El criterio aquí es escoger un cable que no genere problemas desde el punto de vista de la señal. Para este caso, si la instalación fuera 100 metros, me serviría cualquiera. Segundo criterio es que sea lo suficientemente rígido para soportar las tracciones mecánicas cuando lo estén instalando dentro de las bandejas, de las tuberías. Si es un cable demasiado fino, cuando lo pasen a llevar o se tire, se puede cortar, ¿ya? Y tercera, en este orden, pero tal vez la más importante, el costo. El costo del cable. Imagínate que tienes que usar 100 metros y la diferencia entre un cable y otro sean, no sé, 2.000 pesos el metro. Y que tuvieras que instalar 20 sensores. Entonces ya no sería 2.000 por 100, son 200.000 pesos de diferencia de cable por instrumento. Y en 10 o 20 instrumentos ya son 2 o 4 millones de pesos. Los cables de instrumentación son caros, entonces depende de, también hay que optimizar, que funcione el equipo, que funcione de buena forma, que técnicamente funcione, pero también que el costo sea razonable. Entonces, con este criterio tú podrías describir bien qué sucede acá. Ahora, ¿qué pasaría si para este mismo ejercicio yo cambio la resistencia de 250 ohms por 500 ohms? Viene alguien y me dice, no, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el circuito. Lo mismo que teníamos antes, la fuente de aquí, el PLC, pero acá vamos a poner una R de 500. Acá 24 volts. Y ya escogimos un cable que tenía 3 ohms nomás. Ya como hicimos los cálculos, sabemos la resistencia del cable. Y sabemos que la corriente aquí funciona. Es decir, colocamos esta resistencia, recuerden, el único cambio, bueno, ya definimos los valores de la resistencia, le dimos valores a la resistencia de los cables. ¿Qué creen que sucede bajo estas condiciones? Calculemos la caída de tensión en 20.
La caída de tensión en 20 debería ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces, con 4 miliamperes por 500 ohms, y tendríamos una de 20 miliamperes por 500 ohms. Aquí 5 por 4, 20. Esto daría 2 volts. Aquí 2 por 5, 10. Y con los ceros tendríamos 1, 2, 3, 10.000, o sea, 10 volts. Esas podrían ser las caídas de tensión posibles. Y para VTX, el mínimo voltaje es 18. Si el voltaje cae aquí, este equipo no funciona. Podríamos calcular la caída de tensión en la resistencia. Es chiquitita, pero la podemos calcular. ¿Cierto? Serían el voltaje en ambos, en la suma de los cables o en cables, debería ser los 4 miliamperes por los dos cables, 6 ohms. Y acá 20 miliamperes por los 6 ohms. 6 por 4, 24. 24 milivolts y 120 milivolts. O sea, con esa resistencia de 3 ohms, básicamente la caída de tensión es muy bajita. La máxima sería 0,1, 0,12 volts. Pero el problema va a ser acá. Si estamos transmitiendo 20 miliamperes, la tensión van a ser 10 volts. Si estamos en 20 miliamperes, acá vamos a tener 120 milivolts. Y aquí tenemos 24. Entonces el voltaje VTX ya no va a ser así. Va a ser VTX. Va a ser igual a los 24 volts de la fuente. Menos los 10 volts en la entrada. Y menos el 0,12 volts en los cables. Entonces VTX sería igual a, eso serían 13.88 volts. Y ese voltaje es menor que los 18, que para este ejercicio era el voltaje mínimo de funcionamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, tanto estaba indicada la pregunta original, no funcionaría el circuito si yo hiciera el cambio por una resistencia de 500 ohms. Ya no podría hacer ese cambio. Si yo hago ese cambio, la tensión que llegaría a VTX sería muy baja y el circuito dejaría de funcionar. ¿Qué podríamos hacer ahí como alternativa? Si yo quiero usar 500 ohms, que después les voy a explicar cuál es porque podría haber una ventaja al utilizar 500 ohms en vez de 250 ohms. La alternativa sería cambiar el transmisor por uno que soporte, por ejemplo, 12 volts. Si VTX de fábrica fuera mayor o igual a 12, como tenemos 13,88, estaría funcionando. La otra alternativa sería subir el voltaje de la fuente. Hay fuentes que son ajustables, por ejemplo, de 20 a 32 volts. ¿Qué pasa si aquí subiéramos el voltaje de 24 a 32? Si consumimos el voltaje de 24 a 32, aquí serían 32 y 32 con respecto a 24 serían 8 volts más, por lo tanto aquí habrían 21,88 volts, estaríamos cumpliendo. Entonces estaría en esa alternativa, o cambiar el transmisor, que es bastante costoso, o ajustar el voltaje de la fuente. Si es que quisiéramos cambiar sí o sí
la resistencia por una de 500 ohms. Como le digo, lo estándar y lo que se usa siempre es 250 ohms. Pero ahora vamos a explicar la segunda parte porque en algún momento podríamos requerir llegar a una de 500 ohms. ¿Consultas? Ya, volvamos al paso 0. Entonces ya determinamos la distancia y sabemos el conductor que podemos usar. Usamos un 20 WG, un 14 WG, ya, cualquiera de ellos. Ahora nos vamos a centrar específicamente en esta parte del trabajo. Nos vamos a centrar acá. Y para ver eso, dijimos. Pero el transmisor, lo que está midiendo aquí es la presión, que dijimos que era de 0 a 4 bar o atmósfera. El transmisor hace justamente este trabajo. Como esta es la variable y la transforma en una señal normalizada. Esta es la variable de proceso. Entonces, pregunta. ¿Qué corriente debería circular con una presión de 0 bar, 2 bar, 4 bar? Entonces, supongamos que yo estoy en terreno y aquí coloco un miliamperímetro. Y y se calibra el instrumento. Entonces, está con 0 bar. ¿Qué corriente debiese yo leer ahí en el instrumento si la presión es 0 bar? 4 Sería al miliamperes. mínimo, al mínimo, al 4 miliamperes. Po. Porque estamos en el punto mínimo del rango. Entonces, como muy bien dijeron, 4 miliamperes. Ahora la otra que está fácil. Con 4 bar, ¿cuánto deberíamos medir? 20 miliamperes. ¿Cierto? Porque estamos en el otro. Y esta. Un promedio de las dos. Sí, Según yo, 12, ¿o no? 12 yo también saqué, que sería el promedio entre 4 y 20. Pero no sé si el comportamiento es lineal, el comportamiento de la... Yo lo tomé así, como un comportamiento lineal. De hecho, todos estos transmisores, justamente la relación que hay entre la entrada y la salida se trabaja con una línea lo más recta posible, lo más lineal posible. Y cuando no es lineal, se hacen correcciones. Hay algunos transmisores que por su naturaleza se ven afectados, por ejemplo, por la temperatura, se ven afectados por la presión atmosférica, se ven afectados
por la humedad. Entonces ahí esos instrumentos son más complejos todavía, miden estas variables y hacen las correcciones, de tal forma que siempre sea una línea recta. Entonces, claro, 2 bar está fácil, porque dentro de todo está al medio. Entonces, al medio de eso, efectivamente, y si no me equivoco, el resultado es de 12 miliamperes. Ese está bien, y ese debería estar bien. Está justo al medio. Ahora, esa corriente, cuando llegue la resistencia aquí, va a producir un voltaje, que yo también lo podría calcular, ¿cierto? Aquí, sobre esta resistencia de 250 ohms, aquí produciría 1 volt, aquí produciría 5 volts, 4 volts. 5. y acá la mitad, 3 volts. Entonces, yo podría, para pesquisar, si yo me posiciono en el receptor, en este caso, que sería el PLC, y mido ahí, si mido voltaje, es porque está llegando corriente, ¿cierto? Y yo podría hacer eso. Ahora, en la industria se hace muchas cosas, este trabajo se hace así, por ejemplo, aquí se pone el PLC, aquí está la resistencia de, como les dije, y la medición interna del PLC, y el instrumento está acá. Pero para revisar que esté bien eso, se corta el cable, y aquí se coloca un instrumento que se llama un calibrador de lazo, que uno aquí tiene con algún sistema, puede ajustar, o con una pantalla, con algo, pero usted puede inyectar aquí, esto inyecta corriente, es como una fuente, inyecta corriente. Entonces usted puede colocar desde 4 hasta 20 miliamperes. Entonces yo podría ajustar aquí 7 miliamperes. Y lo que va a hacer esto es enviar 7 miliamperes. Y con eso, si hay 7 miliamperes, yo aquí debería medir X voltaje. Y eso me sirve para verificar que todo lo que es los cables esté bien. Porque supongamos que la señal no llega. Yo podría pensar que son los cables los malos, que el transmisor es el malo, entonces desconecto el transmisor y conecto un calibrador de lazo que inyecta una corriente, y con esa corriente yo puedo verificar que están los cables en buena forma. Ah, perfecto, están los cables en buena forma, y ahora conozco el transmisor y podría determinar cuál es el problema. Otra alternativa sería llegar con un controlador y colocarlo justamente al lado del transmisor, en vez de tener los cables. Otra alternativa sería llegar con cable y hacer un puente por fuera, pero imagínense que esto está en una industria y tiene que pasar por muchas tuberías y no conocemos la ruta y se gasta mucho tiempo, entonces es mucho más fácil desconectar la señal, colocamos el calibrador de lazo, inyectamos. Y aparte, como es un calibrador, nosotros podemos mandar distintas señales y podemos ver cómo se comportan. Entonces podemos simular presiones, porque como se dieron cuenta ustedes, aquí la corriente depende de la presión. Entonces nosotros podríamos decir, no, sabéis que hay una válvula que no sé, a 2,5 bar tiene que abrir. Ah, y entonces uno llega, coloca el calibrador, cambia la corriente, ya, esta es 2,5, abre la válvula. Y de esa forma tú puedes ir haciendo el chequeo. Así que es muy importante esto. Se las voy a colocar difícil, porque ¿cuánto sería al revés ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué presión? Supongamos que acá yo tengo la presión. ¿Qué pasa si yo tengo 5 miliamperes? Inyecté aquí. ¿Qué presión tengo? Si tengo 10 miliamperes. 0,25 bar. Si tengo 17,3 miliamperes. Va a ser más pesado todavía. Claro, podemos empezar a hacer ajustes y
en los extremos es fácil, pero acá tenemos que hacer los cálculos asociados. Entonces, aquí vamos a trabajar esto como un sistema y hay dos formas. Este sistema, como cualquier sistema, tiene una entrada y tiene una salida. Entrada, salida. ¿Cierto? Entra, sale. Entonces, ¿cuál es la entrada de este sistema? El sistema que estamos es presión. Y el sistema es el transmisor. La entrada, en vez de X, aquí sería presión. Y en vez de Y, la salida sería corriente. Y el valor mínimo de presión es 0. Y el valor máximo es, vamos a hacer ahí, 2, 4. Y la corriente asociada a esa presión, ¿cuánto es? Son los rangos del transmisor. Dijimos que con 0 era 4. Y voy a tratar de que me quede lo mejor posible. Ya, parece una línea recta. Ese es el comportamiento del transmisor de presión. Acá está el rango de la variable leída. ¿Se acuerdan cómo se llama el valor mínimo? ¿Y el valor máximo? El MB. El URB. Y la diferencia entre los dos es el spam. URB menos LRB. En este caso, 4. Entonces ahora el problema, si yo quisiera saber la corriente para cualquier presión, tengo que terminar la ecuación de la recta aquí. En este caso. La cual esta está facilita. No es tipo prueba, por supuesto. ¿Cómo, se acuerdan cómo es la ecuación de la recta? Donde B en la... Este sería el valor cuando X es 0. Entonces, calculemos cuánto vale la pendiente. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la pendiente? 5 vale. ¿Están todos de acuerdo que vale 5 la pendiente? Sí. Tenemos esto. No, mentira. 4. Tenemos 0 Deja a de engañar a la gente, Nacho. 0 a... ¿Era 4 bar? Sí, 4 bar. Y aquí tenemos 4 y 20 miliamperes. Entonces, la pendiente, que se llama M, se calcula como la diferencia del eje Y dividido por la diferencia del eje X, o Y máximo menos Y mínimo dividido por X máximo menos X mínimo. Y gráficamente sería como decir, ya, ese espacio de ahí, ese es delta I, ¿cierto? El valor máximo, y este de acá
delta X. Y este M es la pendiente. Entonces, delta I es 20 menos 4 por 10 a la menos 3, que son miliamperes. Y delta X es 4 menos 0. Entonces aquí nos queda 16 o 0,016 dividido en 4. Esa es nuestra pendiente. La podríamos calcular más o lo dejamos expresada así. 0,016, 4 dividido. La pendiente es, digamos, por 4, nos quedaría 0,004. Recuerden que aquí tenemos unidades y aquí tenemos mili. Por eso quedó, no es 4 a 20, es 4 a 20 miliamperes, porque nosotros lo que vamos a medir después son miliamperes. Ahora, si usted sacara las unidades y lo dejara en miliamperes, podría calcular la pendiente en miliamperes. Y aún más simple, porque decimos, esto es 0,4, y esto es 4, y esto es 20. Lo de M quedaría 20 menos 4. 4. Pero ahí estamos trabajando en miliamperes directamente. Ojo con eso. Acá estamos trabajando en amperes, que estoy usando todas las unidades. Entonces, si vamos a estar trabajando siempre en miliamperes, no hay ningún problema porque estamos trabajando sobre la proporción. Si se fijan, aquí está en miliamperes y aquí está en amperes, está dividido por 1000. Así que exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos la primera parte de la curva. Diríamos que I es igual a 4x más b. Entonces ahora, ¿cómo determinamos? Para determinar b, decimos, ¿qué pasa cuando x vale 0? Entonces ahí tenemos valor de que si x vale 0, y es igual a b. Si x vale 0, entonces y es igual a b. ¿Qué pasa aquí cuando x vale 0? ¿Cuánto vale y? Cuando x vale 0, si nosotros nos vamos 4. 4. Perfecto. Entonces aquí la curva final es la siguiente. La curva final sería y es igual a 4x más 4. Y estamos trabajando en miliamperes por el lado de la salida. Y x estaría en bar. Y ahora podríamos hacer cualquier cálculo. Es igual a el resultado y en miliamperes y x en. Ya con eso podríamos determinar cuánto es la presión con 5 miliamperes, con 10 miliamperes, con 17, porque reemplazamos acá la corriente y determinamos el valor de x, ¿cierto? Sí. Entonces hagamos uno. El caso de 5 miliamperes. Entonces vamos a hacer en ese caso. Entonces diríamos 5 es igual a 4. 4 x dividido por
X igual a un cuarto. Un cuarto. 0,25. A un cuarto. Con 5 miliamperios, ¿qué presión tendríamos? 0,25 bar. Con 10 miliamperios, cambiamos acá nomás. En vez de 5 serían 10. Serían 10 menos 4, 6. 6 cuartos, 1,5. Ese ya es un poquito más complicado, pero 17.3, 4 menos, 3,325. 3,325, gracias. Entonces ahora, si usted estuviese viendo el PLC, pero no en el PLC, sino que en la pantalla HMI, a donde usted tiene el valor, usted podría decir, ¿sabéis qué? Ya voy a inyectar 10 miliamperios. ¿Cuánto estás leyendo tú? Ya, debería estar leyendo 1,5 bar. Ya, voy a inyectar 5 miliamperios. ¿Cuánto estás leyendo tú? 0,25 bar. De esa forma podríamos hacer la calibración del lazo de forma correcta, de forma ideal. ¿Ya? Así que hoy día hicimos puros cálculos. Consultas. Estaba facilito. Le voy a dejar uno de incógnita aquí, pero no tan fácil, pues ese no era tipo prueba. Ya, bacán. Profe, como una especie de guía, como de ejercicio o algo así, ¿no va a subir al aula? Como para practicar. Sí, les puedo subir, les puedo diseñar Unos ejercicios, sí. los años pasados para que suelten la Ah, mano. claro, podría ser. Como pruebas de años anteriores, quizás. Temperatura y la señal va a ser corriente de nuevo. Lo mismo, 4 a 20 miliamperes, pero la temperatura vamos a colocar que esto sea desde menos 50 hasta unos 250 grados Celsius. Ese rango de temperatura. Entonces, ¿cuál es la entrada? Seguimos la misma lógica. ¿Cierto? La entrada y la salida, o para acá como quiera. Entonces, aquí tenemos por ejemplo, aquí ya. Menos 50, 50, 100, 50, 200 grados Celsius. Y Aquí igual se genera la recta, ¿cierto, profe? sí, O hay en algún caso que no sea lineal no, porque si no fuera lineal tendríamos que determinar la curva, la vertiente de la curva, claro. ¿no? La curva completa, la función. El área abajo la curva. Ah, ya. Si supongamos que la curva fuera así, yo quiero que cuando entre un punto aquí, pueda determinar el valor allá. Entonces yo debería saber la función. Y una función de ese estilo va a ser una cosa así, x cubo más x cuadrado más x, con una función polinómica. ¿Ah? O podría ser una función exponencial o una función logarítmica. Entonces debería conocer la función. Entonces, para estos casos casi siempre se da que sea lineal. Los transmisores son todos lineales. Ya, profe, bacán. Y mientras más lineal, es mejor el transmisor. De hecho, los transmisores, y por eso son caros. Los fabricantes de los transmisores tienen que preocuparse de que sean lineales. Y cuando no son lineales, los corrigen ellos internamente para que la señal que uno reciba sea lineal. Así que ahí nos ahorramos ese gran trabajo, porque si no nos vamos a volver locos. Y sería muy difícil de medir porque nosotros tendríamos que linealizar. De hecho, bueno, si nosotros
determinamos esto dentro del PLC, nosotros podemos programar una función. Así que nosotros esta señal la podríamos linealizar adentro del PLC para corregir errores. Ahora, no es lo indicado. Lo indicado es que usemos un instrumento que ya sea lineal de fábrica. Entonces, el comportamiento de esto sería así. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, pregunta así de inmediato. ¿Cuánto sería la corriente cuando la temperatura sea 0 grados? Qué bonita eso. Justo ahí. Ya no es 0. Porque... Pregunta. Este es tipo de prueba, pero no lo debería hacer ahora. ¿Cuánto es la temperatura cuando la corriente es igual a 0? Les dejo las dos preguntas como tarea para la próxima semana, tarea para la casa. Ahora, ¿cuál sería? Temperatura para corriente 0. Recuerden, aquí tenemos corriente, estamos trabajando en miliamperes. Y aquí temperatura, T mayúscula, en grados Celsius. Menos 125 grados Celsius. Podría ser, pero en este caso es incorrecta. Porque dijimos que el transmisor solo trabaja entre 4 y 20 miliamperes. Por lo tanto, no puede haber una corriente menor a 4 miliamperes. Estaría fuera de rango. Claro. Entonces, si la corriente es 0, la única alternativa es que o se nos quemó el transmisor, o se nos quemó la fuente, o se nos cortó un cable. Porque bajo ningún otro punto de vista va a haber 0 miliamperes. Claro, Ese tipo, Profe, esa pregunta tipo prueba con maldad. ¿Se fija, no? Que es súper... Casabobo. Por eso no la debería haber dicho. oiga, Gracias, profe, profe. ¿Mm? Pero ya no, profe, la re- ya no la pregunto en la prueba, preguntaría una más difícil que esta. Ah, no, no que ver. esa misma. Po. ¿Para qué, po? profe, Dos puntitos más, ¿no? No había que hacer ningún cálculo, había que Analizar. calcular cómo empezar Pero y le empezaron entregamos las dos. Calculad. a buscar ese punto. Y a lo mejor ese punto, ¿cuánto me dijo que eran? Menos 120 y tanto, ¿no? Menos 125, po. Eso es incorrecto. Es incorrecto, yo creo que es menos 100 nomás. No sé, en realidad tenía que calcularlo. ¿Ah? Porque con la pendiente lo calculamos de una, ¿cierto? La pendiente también la podemos determinar para esta recta. Que se supone que cada 4 miliamperes debiese subir 75 grados si es lineal, po, porque son 300 de estampo, desde 250 menos 50. Po. Veamos el tiro. Sí, porque justamente lo que hay que calcular es la pendiente. Y la pendiente serían 16 dividido en 300, ¿cierto? Porque son 250 menos 50, ¿cierto? Aquí es 20 menos 4, y aquí es 250 menos 50. Entonces esto se puede simplificar, 16 en 300 no, esto es 4,75, lo cual debe ser como 0,50 y tanto. Ya, pero 4,75. Esa es la pendiente.
significa Fue que como 0,53 era. ya, pero dejémoslo como 4,75. La pendiente es 4 sobre 75. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es partir de aquí y moverme hasta que esto valga 0. O sea, tengo que moverme, tengo que hacer 0 en la ecuación, pero tengo que terminar la ecuación de la recta completa. Ya sabemos que I es igual a 4,75x más B. ¿Cuánto vale B para este? B es lo mismo. Para calcular B hacemos X igual 0. Aquí tenemos B. Y lo llevamos ahí hasta que sea Serían 8. eh, Profe, dígame. la segunda pregunta que pregunta la corriente a 0 grados sería 7,2 miliamperes, ¿o no? La estamos calculando ahora. Estoy determinando la ecuación de la recta, ¿cierto? Porque en otras palabras, yo de aquí la vamos a determinar de la siguiente forma. Y quedó muy enredada esta hoja. Menos 50, 250, 4 y 20. Y la recta se mueve de ahí a ahí. Y ahí tenemos que I es igual a 4,75x más B. Entonces, este punto lo conocemos. Ese es 4. ¿Mm? ¿Y cuánto valdrá ese? Esa es la pregunta. Por ahí me dijeron 8. Claro. Y 6,67. lo vamos a... Yo digo que es 7,2 miliamperes. Yo no lo he calculado, si los números los puse recién, así que lo vamos a ratificar. Vamos a calcular cuánto vale, pero yo lo voy a calcular así. Yo voy a decir, desde aquí hasta acá, ¿cuánto avanzo? 50 unidades, ¿cierto? Porque de menos 50 a 0, la distancia es 50. Entonces yo voy a decir, la pendiente es 4 sobre 75. Y yo avancé 50. 15 y 10. Bueno, podría simplificar por... Entonces esto es 40 quinceavo dividido en 5, 3 octavos. Y eso es lo que... Vamos a borrar que quedó muy feo eso. Sí, vamos a multiplicar por 5. 8 tercios, que digo. Ahí, ando con los números al revés. 8 tercios. Significa que cuando yo para acá avanzo 50, hacia arriba avanzo 8 tercios. Y yo partí en 4, que 4 es 12 tercios. Entonces yo llegué a 20 tercios, que eso debe ser 7,33 aproximadamente. No, 6. 6,66. 6,66. Claro, eso es 6,6666667. ¿Está? Sí, sí, eso. Vamos a dejarlo ahí. Eso vale. Entonces la ecuación de la recta para este caso sería I igual 4 sobre 75 x más b. Y b lo voy a dejar expresado en base 75 sobre 500. Por si después tengo que multiplicar, simplificar, cualquier cosa. Pero lo dejen expresado en decimales, como quiero. Así que esa sería la ecuación. Y ya teniendo la ecuación, podemos determinar el valor exacto cuando esto vale 0, ¿cierto?
Eso se las dejo de tarea a ustedes, porque si en este caso dijimos que la temperatura vale 0, este de aquí vale 0. Entonces la corriente sería 6,7. Y podríamos determinar cualquier corriente. Si yo les digo con 37 grados. 37,4 grados Celsius, una temperatura límite del coronavirus. De ahí para arriba estamos enfermos. O con menos inclusive. De ahí también podríamos hacer los despejes correspondientes para determinar cuánto sería la corriente en este caso. Que sería una cosa como que por aquí, no sé. Ya sabemos que es más de 6,67. Por lo menos tenemos alguna información. O al revés, para cualquier corriente determinar la temperatura, porque nos interesan ambos valores. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar trabajando en esta parte del problema, generando la señal de corriente para determinar el valor que marca el equipo, o podemos estar trabajando acá, viendo la corriente para asociarlo con la presión. Entonces podemos estar mirando hacia cualquiera de los dos puntos el problema y tenemos que poder entender las dos miradas. Ya, muchachos, eso sería por hoy día. Vamos a pausar la grabación.